Dios bendiga a todos los que van a escuchar este audio en esta hora. Que la paz de nuestro amado Señor esté en cada corazón, esté en cada vida. En esta noche le saluda a su hermano Diego Ortiz, siendo el 24 de marzo del año 2019. Dios bendiga a todos los oyentes y amigos que nos van a escuchar a través de este audio. Sabemos que es un mensaje muy fuerte, cual este mensaje el Señor aún no lo había revelado a nadie, porque el Señor el 21 de marzo tomó mi espíritu para mostrarme lo que está por acontecer. Y en esta hora yo te lo quiero compartir y que sea de edificación para cada vida. Este mensaje es un mensaje que a la vez yo siento terror, a la vez yo siento un terror sobre la tierra, cual el Señor me mostró esto antes que nunca me había mostrado esto, algo muy fuerte sobre la tierra. Espero que no te desconectes y sigas escuchando este audio, porque este audio es para alertar, este audio es para alarmar al mundo entero, no solamente al mundo entero, sino para alarmar a la iglesia de Cristo, sino para alarmar al pueblo que es de Cristo. El día 21 de marzo estábamos en oración en la iglesia. Antes que nada quiero iniciar a orar para que Dios toque los corazones. Y no solo Dios toque los corazones, sino el pueblo de Dios pueda apercibirse, arrepentirse de su mal camino. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, y haz tu voluntad en cada uno de los que va a escuchar este mensaje, este audio. Que usted pueda hablar a cada vida, que usted pueda hablar a cada corazón, Señor, porque será usted, Padre Celestial, el que tocará, el que hablará a cada alma, Señor, y no será el hombre. Yo sé que tú tocarás a cada alma. Oh, yo sé que tú tocarás a cada vida, Señor Jesús, porque yo sé que tu presencia está detrás de cada pantalla, detrás de cada Señor vida que está escuchando este audio. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo lo pueda compartir, Señor. En el nombre de Jesucristo, que es uno solo. Amén. El día 21 de marzo, mientras estábamos en oración, un día jueves en la iglesia, como todos los jueves solemos hacer oración, estábamos en un momento de clamor, estábamos cantando al Señor. Cuando estábamos cantando al Señor, una gloria de Dios se empezó a pasear, una gloria del Padre se empezó a mover, que todos empezamos a sentir la presencia de Dios. Pero en aquel momento yo empiezo a observar como sobre una ventana que hay en la iglesia, empiezo a ver que venía un viento recio, un viento fuerte. Y en aquel viento fuerte veía un personaje con vestiduras blancas y resplandecientes. Un personaje poderoso, gigante, que venía con los brazos extendidos. El mismo viento, el mismo soplo traía aquel personaje a la iglesia donde estábamos adorando el nombre del Señor. Cuando aquel viento empezó a soplar, me acuerdo yo que abrí los ojos y podía observar a aquel personaje con los ojos abiertos, que venía aquel personaje a donde estaba yo y los hermanos que estábamos buscando la gloria del Padre. Cuando de aquel momento empiezo a ver que por la puerta de la iglesia entra aquel rayo de luz, entra aquel personaje vestido con vestiduras blancas, que brillaba, que resplandecía su rostro. Aquel personaje era hermoso, era poderoso. Cuando yo lo observo, me acuerdo que yo estaba cantando al Señor. Yo caí al piso, no supe de mi cuerpo, no supe qué fue lo que sucedió, no supe quién lo agarró. No sabía nada de mi cuerpo. Mi cuerpo cayó al suelo. Yo no me esperaba aquel momento, pero en los planes del Rey de Reyes y Señor de Señores ya estaba. Cuando empiezo a observar al Señor en los aires, y me decía con voz de autoridad y potencia: los juicios del Padre están sobre los aires, los juicios de Dios están sobre los aires, los juicios del Padre están sobre los aires. Diego, cuenta esto porque es necesario que te muestre algo que el Padre el día de hoy ha decretado para la humanidad, porque el Padre está airado.
El Padre está enojado. El Padre está irado con la humanidad. Pero yo estoy rogando al Padre, Diego. Pero yo estoy rogando al Padre, Diego, para que Él tenga misericordia. Yo estoy rogando al Padre para que le da más tiempo a ustedes. Cuando Él empezó a decirme aquello, de aquel momento empiezo a escuchar que el Señor me dijo: observa. Empecé a entrar como una escena de una película, como yo empezaba a vivir, como si estuviera dentro de una película. Me acuerdo de aquel momento que empiezo a verme yo fuera del país de México. Yo no estaba en México. Yo estaba en un edificio como de 3 pisos, juntamente con otro hermano de la iglesia. Cuando empiezo a escuchar que la gente empieza a gritar, y la gente empezaba a gritar, nosotros empezamos a bajar por aquel edificio. Cuando bajo de aquel edificio, empiezo a ver que la gente señalaba con su dedo. Mucha gente estaba atónita. Mucha gente no podía hablar. Mucha gente no podía decir lo que pasaba. Y yo decía: ¿qué es lo que pasa? Cuando de aquel momento empiezo a ver el cielo que se empieza a teñir de un color rojo. Empiezo a ver el cielo teñirse de un color rojo vivo. Y empiezo a observar cómo el asteroide venía descendiendo a la Tierra a gran velocidad, que a los segundos escuché una explosión muy fuerte. Y yo dije: esto ya cayó a la Tierra. Cuando empiezo a ver aquello, me acuerdo que yo decía: esto ha caído sobre la tierra. Alabado sea el Señor. Le pido al Señor que me dé la fuerza para compartir este audio, que hasta el día de hoy sigo recuperando mi fuerza de aquella experiencia. Cuando empiezo a observar en aquel momento que la gente corría de un lado para el otro, escucho una explosión muy fuerte. Y el Señor en aquel momento, yo no lo veía, solamente escuchaba su voz. Me dijo: esto es Estados Unidos, ¿dónde te encuentras? Amaraba Sererei. Empiezo a observar cómo en aquel momento empiezo a ver cómo un volcán empieza a hacer erupción y cómo el mar empieza a salirse. Y la voz del Padre decía: porque yo he decretado agua con fuego y fuego con agua, agua mezclada con fuego y fuego mezclada con agua, porque así lo he decretado ya. Porque estoy airado con la humanidad, porque les he dado tiempo y no lo han aprovechado. Y como les he dado tiempo y no lo saben aprovechar, he decretado fuego mezclado con agua y agua mezclado con fuego. Urrabasenda ribaquimarabasaya. Y yo decía: esto ya no es agua solamente, sino el agua venía juntamente con una lava. Si no se juntaba el agua juntamente con un fuego, con una lava. Y yo decía: esto es aterrador. Oh Señor, ten misericordia. Cuando empiezo a ver la gente gritar, y empiezo a ver cómo se me acerca una joven y me dijo: tú eres Diego Ortiz, el del testimonio. Yo le dije: sí. Ella me dijo: dinos qué hacer, dinos a dónde correr, dinos qué hacer, dinos a dónde ir, porque no tenemos salida. Porque mira, esta lava con agua viene acercándose a donde estamos nosotros. ¿Qué haremos? Yo no le respondí. Ella me dijo: yo no creía, pero ahora se ha cumplido. Ahora sí se ha cumplido, ahora sí creo. Me acuerdo que de aquel momento veo que otro joven se me acerca y me dijo: a mí me enseñaron tu video, a mí me enseñaron tu mensaje, pero yo me burlaba, pero yo me reía, pero yo decía que esto era mentira, pero yo decía que esto no iba a suceder sobre la tierra, pero yo decía que esto faltaba mucho, pero yo decía que esto solamente era una mentira, que tal vez podría suceder.
pero no tan pronto. Pero ahora ha sucedido. ¿Y ahora qué haremos? ¿Ahora qué será de nosotros? Y yo no le respondí nada. Me acuerdo que empiezo a observar una iglesia de color blanca. Pero arriba de aquella iglesia yo podía ver, y la gente que estaba a mi lado podíamos observar un humo espeso blanco como transparente. Urrabasenda rabakenda rarabasererebe marrabakurerebe serei. Empiezo a observar que aquella iglesia estaba cubierta como de una nube blanca. Y yo señalo a aquella iglesia y yo empiezo a decir: aquella iglesia es protegida por Dios. Aquella iglesia es protegida por Dios. Vamos y corramos ahí. Cuando dije aquello, empecé a ver que la multitud iba detrás de mí corriendo donde estaba aquella iglesia. Y cuando íbamos a entrar a aquella iglesia, vi como la puerta se cerró. Y la gente tocaba la puerta y la quería abrir y decían: ábranos, porque nos vamos a consumir con el fuego y el agua y el vapor que viene sobre nosotros. Veía como aquella agua estaba mezclada con el fuego, porque los volcanes habían hecho erupciones, y veía que aquellos volcanes hicieron erupciones y se juntaron y se mezcló con el agua. Urramansa arriba kenda. Y empiezo a observar que la gente decía: nos vamos a consumir, nos vamos a quemar. Y escuchaba la voz de Jehová que me decía: hijo, cuenta esto y no lo calles, porque esto es real y esto ha de acontecer pronto. Cuando la gente tocaba aquellas puertas, me acuerdo que yo le decía: ábranos por favor, ábranos por favor. Por favor, ábranos. Todo yo lo vivía como si fuese aquel tiempo, aquel momento en que ya estuviera sucediendo. Y yo tocaba la puerta desesperado y le decía: ábranos, porque nos vamos a consumir. No se escuchaba nada, todos estaban adentro de aquella iglesia en silencio, guardando silencio. Y escucho la voz de Dios, escucho la voz de Yahweh, que empezó a decirme: cuando la puerta estaba abierta, cuando la puerta de esa iglesia estaba abierta, nadie quería ir a buscarme. Cuando la puerta de aquella iglesia estaba abierta, nadie quería ir a orar. Cuando la puerta estaba abierta de aquella iglesia, nadie quería ir a las vigilias. Cuando la puerta estaba abierta de la iglesia, nadie quería ayunar, nadie quería buscar mi rostro. Pero hoy la puerta está cerrada. Y sí serán consumidos con esa agua, con ese fuego que viene sobre ustedes. Ay, rabasa que andarabasaya. Empecé a ver que los dos jóvenes que estaban a mi lado fueron consumidos con aquel fuego, agua y vapor. Mirarabasurererei. Y yo empecé a llorar. Y aquel fuego con agua venía sobre mi cuerpo. Cuando de aquel momento me encuentro en otra escena, dentro de otra escena, y aquella escena empiezo a ver otro país con unas letras muy grandes que decía Europa. Y el Señor me dijo: esto es Europa. Cuando me encuentro en aquel lugar, empiezo a ver cómo aquella lava venía nuevamente sobre aquellas almas, y las almas gritaban y decían: ¿qué pasará de nuestro país? ¿Qué pasará de Europa? ¿Qué pasará de Europa? ¿Qué va a ser de Europa si somos una potencia? Amarabanseriba. Cuando de aquel momento empiezo a ver que aquella lava con fuego venía, y yo decía: Señor, ten misericordia, por favor. Cuando empiezo a ver que aquella lava y fuego empezó a envolver a muchos niños, empezó a envolver a muchas almas, a muchas personas, y yo empecé a clamarle al Señor. Cuando empiezo a ver aquel país siendo destruido, yo decía: esto no puede ser Europa, esto no puede ser Europa, esto no puede ser Europa. Y el Señor me decía: sí, hijo, así quedará Europa, así quedará este lugar. Cuéntalo y no lo calles. Cuéntalo, Diego, y no lo calles,
porque así quedará Europa. Arrababasei. Cuando empiezo en aquel momento a ver un ángel muy grande, muy poderoso, con una copa en su mano, una copa grande, y escuché que el Padre Yahweh dijo: ahora derrama esta copa sobre Europa, derrama esta copa sobre este lugar. Cuando empecé a ver que aquel ángel empezó a derramar aquella copa, la volteó, y lo que había dentro de aquella copa, empecé a ver que era como un vapor que bajaba de aquella copa, como un vapor que bajaba de aquella copa. Y yo decía: oh Padre, ten misericordia de este país de Europa. Y el ángel derramaba aquella copa con ira. El ángel derramaba aquella copa con ira sobre los moradores de la tierra. Veía un pastor de aquel país de Europa que corría de un lado para el otro y decía: yo pensaba que esto sería después de que Cristo hubiese arrebatado a la iglesia, pero no, esto ha sucedido antes. Oh, cerraba Kendani Masaya. Esto ha sucedido antes. Yo no creía. Yo era incrédulo y yo volvía incrédulo a mi iglesia. Así como yo fui incrédulo hice incrédulo a la iglesia. Cuando empecé a observar que aquel ángel seguía derramando aquella copa sobre Europa, y empecé a ver que después de que aquel ángel derrama aquella copa, empecé a observar cómo aquel viento, el viento de la tierra, empezaba a soplar. Y mientras la copa era derramada, un viento fuerte empezaba a soplar. Cuando aquel viento fuerte empezaba a soplar, ya no era un viento como el que podemos sentir ahora mismo. No era un aire como el que podemos sentir ahora mismo, un aire fresco, sino era un aire que te quemaba. Y yo decía: Señor, ten misericordia, este aire quema. Esto no es un viento normal, esto es un vapor que me está quemando. Este es un vapor que está quemando a la humanidad. Y Dios me decía: sí, hijo, es un vapor que quema, porque son mis plagas. Urramansa arriba Kenda, porque son mis copas. Porque son mis copas, Diego. Cuando de aquel momento yo salgo de aquel país, el Señor me lleva a otra escena y empiezo a ver unas letras muy grandes que decía México. Empecé a ver que en México todo era tranquilo. Era una noche tranquila, donde los carros iban de un lado para el otro, donde la gente caminaba de un lado para el otro. Era una noche normal, todo tranquilo, todo en paz. Amanda la vasalla. Cuando empiezo a observar de aquel momento cómo Dios habló con una potencia, con una voz fuerte, el Padre. Y yo dije: esta voz proviene del trono de Dios. Arrabaquendalibasea. Cuando escuché la voz de Dios, que empezó a decir: puertas del Hades, puertas del Hades, puertas del Hades, ábranse ahora. Y fuego y humo salgan sobre las puertas del Hades. Ahora mismo salgan sobre las puertas del Hades. Oh, puerta del Hades, ábranse, fuego y humo, salgan. Ahora, cuando dijo aquello con voz de autoridad, Amanda Liba sea. Empecé a ver el volcán Popocatépetl, Pico de Orizaba. Empecé a ver otros volcanes que no conozco, que empezaron a hacer erupciones. Y empecé a ver cómo un humo empezaba a salir por aquellos volcanes. Y en aquel momento la gente estaba tranquila, caminando de un lado para el otro. No sabía lo que acontecía. Pero dentro de aquella escena empiezo a observar como de un momento a otro aquel asteroide solamente se vio a segundos que pasó sobre los cielos. Y se escuchó aquella gran explosión. Y yo veía todo como una escena que estaba dentro de una película. Y empezaba a observar cuando aquel asteroide cae, como la tierra se empezó a sacudir muy fuertemente. Como de aquel momento empecé a observar cómo la tierra empezaba a partirse.
Y yo decía, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa, Señor? ¿Por qué la tierra se está moviendo? El Señor me daba el conocimiento de lo que hoy en día muchas personas no saben. Y de aquel momento empiezo a ver que cuando la tierra empieza a partirse, empecé a ver cómo el mar empezó a salir de su lugar. El límite del mar fue quitado, porque el mar tiene un límite, dice la palabra. Pero el límite del mar fue quitado y las olas del mar empezaron a salirse. Y empecé a ver cómo el volcán Popocatépetl empezó a echar mucha lava, empezó a salir mucha lava. A gran velocidad iba aquella lava, consumiendo casas, y yo decía, esto es Puebla, ¿qué será de Puebla? Esto es Puebla, esto es Puebla, Puebla va a ser consumido. Cuando empecé a observar que el mar y la lava se juntan, y escuchaba nuevamente la voz del Padre Yahweh, que decía así, fuego con agua y agua con fuego, y el humo sube por los siglos de los siglos. Urramansa arriba canda la basea. Cuando de aquel momento la gente corría y la gente decía, ¿qué sucede sobre la tierra? ¿Qué pasa sobre la tierra? ¿Qué es lo que sucede? La gente empezó a aterrarse. Aquel día tan tranquilo, aquel día lleno de paz, de actividades, fue convertido en un día de terror, en un día de miedo, en un día de destrucción. Y yo decía, ¿qué sucederá de México? Cuando yo empecé a correr de aquel momento de un lado para el otro, yo le decía, Señor, yo quiero estar en la iglesia, Río de Agua Viva. Yo quiero estar en la iglesia donde me congrego, Señor. ¿Cómo están mis hermanos, Señor, en la iglesia? ¿Cómo están quienes han llegado a la iglesia? Yo le preguntaba eso al Señor. Cuando de un momento a otro empiezo a ver que yo ya estaba dentro de la iglesia y venía mucha gente corriendo para donde estaba la iglesia, mientras aquel fuego con agua que parecía una tina hirviendo, era como un agua hirviendo, venía corriendo la gente para entrar dentro de la iglesia. Pero cuando la gente iba a entrar dentro de la iglesia, ya había varios que estaban adentro, mas no podía distinguir quiénes eran, por causa de la electricidad que se había ido sobre toda la tierra. Y ya no había electricidad, todo era oscuro sobre la tierra. Las calles eran oscuras, solamente se escuchaban los gritos de la humanidad. Cuando empiezo a entrar dentro de la iglesia, cuando escucho que la puerta fue cerrada de la iglesia, y el Señor empezó a decirme, hijo, yo pondré un límite de quienes van a llegar y muchos se quedarán afuera. Y yo voy a dar la orden cuando la puerta será cerrada. Urramansa rabakenda arriba sea la vasalla. Yo daré la orden cuando la puerta sea cerrada. Por eso es que yo les digo, hijo, clámenme. Busquen mi rostro mientras pueda ser hallado. Busquen de mi rostro mientras pueda ser hallado. En tanto que estoy cercano, porque el tiempo se ha terminado. Porque el tiempo se ha acabado, hijo. Cuando de aquel momento que el Señor me dijo eso, yo estaba dentro de la iglesia Río de Agua Viva, aquí en Oaxaca, México, donde me congrego. Cuando empiezo a ver cómo unos hermanos bajan de la segunda planta una caja de lámparas y empezaron a alumbrar, porque todo era oscuro por falta de electricidad. Cargaban lámparas alumbrando. Y el Señor en aquel momento me dijo, hijo, no quiero que salgan por 6 meses, por medio tiempo. No quiero que salgan. Quiero que estén adentro, buscando mi rostro. Amarabaso Rey. Quiero que estén adentro buscando mi rostro. Quiero que estén clamándome. No quiero que salgan por 6 meses. Yo voy a dar la orden cuando saldrán, pero no deben de salir, porque las plagas estarán afuera de aquella puerta. Estarán afuera sobre las calles. Estarán afuera sobre la tierra. Las plagas andarán afuera, hijo.
pero pondré la marca de mi Espíritu Santo sobre cada puerta, sobre cada iglesia que voy a guardar. Cuando el Señor me dijo aquello, me acuerdo de aquel momento que el agua, los víveres, la comida que nosotros habíamos juntado para aquel día, decían el agua se ha terminado, porque la gente no tomaba de un poco de agua ni un poquito, sino la gente tomaba y tomaba agua por causa de la sed que tenía. Y yo escuchaba que una persona decía, el agua se ha terminado, ahora qué vamos a tomar, ahora qué vamos a beber, ya el agua se terminó. Cuando aquella persona dijo eso, en aquel momento, me acuerdo que el Señor me habla y me dijo, hijo, por cuanto me han creído, yo le daré de tomar. Por cuanto me han creído, yo le daré de beber. Cuando del altar de la iglesia donde yo me congrego, empiezo a ver que en la esquina del altar empezó a partirse el piso. Y empecé a ver como una fuente de agua empezaba a salir. Como mucha agua empezaba a salir por el piso. Veía como los niños, veía como las personas nos arrimábamos y tomábamos agua hasta saciarnos. Era demasiada agua que estaba saliendo. Y el Señor me dijo, por cuanto me han creído, yo le daré de tomar, yo le daré de beber de esta agua. Así como hice con la peña, que mandé agua, así voy a hacer. Así como les he venido hablando a ustedes en esta iglesia, que verán cosas sobrenaturales. Esas son las cosas sobrenaturales que van a ver en los tiempos finales. Esas serán las cosas sobrenaturales que mi pueblo va a experimentar. Donde yo le voy a mostrar mi poder, donde yo le voy a mostrar mi gloria al hombre, a la mujer, donde verán mi poder derramarse, porque serán los tiempos finales. Amarra vaquenda rabasea. Cuando de aquel momento yo me acuerdo que una persona decía también, el alimento se ha acabado, ya no hay comida, ya no hay alimento. Y escuchaba nuevamente la voz de Dios que decía, por cuanto me han creído, yo enviaré a mi ángel para que les dé de comer. Cuando veo que en el altar de la iglesia un ángel desciende y venía con unas charolas de mucha comida, y veía que la humanidad, los que estábamos adentro, nos acercábamos y comíamos de aquella comida que los ángeles nos traían. Y el Señor me decía, por cuanto me han creído, yo le daré de comer. Cuando empiezo a observar aquello, una persona decía, han venido personas heridas y no tenemos medicamento, no tenemos del medicamento del que es para aquella enfermedad, para aquel dolor. Y nuevamente escuchaba la voz de Dios que decía, hijos, por cuanto me han creído, y yo seré su médico de médicos. Por cuanto me han creído, yo seré el médico para ustedes. Voy a cicatrizar toda herida, voy a sanar toda herida. Urramanso kenda ribas haya. Pero yo lo que pido sobre mi pueblo es que tenga fe. Yo lo que pido sobre mi pueblo es que me crea. Yo lo que pido de mi pueblo es que me crea. Es que tenga fe y tenga fidelidad para mí. Así como yo seré fiel, así quiero que mi pueblo también sea fiel hacia mí. Humanaman sururu bajanda, ururu babasererebe. Mararamaman surukutumaman saraya, rukumamamananaman sorey. Hoy el Señor nos está hablando de que muy pronto se aproxima todo esto y debemos de estar alerta. Debemos de alertarnos. Cuando el Señor me dijo eso, me acuerdo que el Señor me repetía, no saldrán por 6 meses, porque las plagas estarán afuera. Cuando me dijo aquello, el Señor me lleva rápidamente hacia afuera de la iglesia. Solamente el Señor me había sacado para que yo experimentara lo que estaba afuera, lo que estaba sucediendo afuera de la iglesia, afuera lo que estaba sucediendo en la tierra.
de aquellos que no habían podido entrar dentro de un lugar de refugio. Y el Señor me dijo: hijo, yo voy a sellar la puerta y nadie la podrá abrir. Aunque quieran abrirla, no la podrán abrir. Empezaba a escuchar que la puerta la jalaban y decían las personas: ábrannos por favor, ábrannos por favor. Y mi corazón se hacía pedazos y yo le quería abrir, y el Señor me volvía a decir: no lo hagan, porque esas almas están predestinadas ya para el día malo. Están predestinadas para el día del juicio. En el libro de Proverbios dice que también el Señor creó al impío para el día malo. El Señor dice su palabra en Proverbios que Dios creó al impío para el día malo, y el día malo está preparado para los impíos porque Dios lo decretó. Y el Señor me decía: no lo hagan, porque ellos fueron, hijo mío, predestinados para el día malo del juicio. Sus almas son almas de perdición, pero tengo almas que salvar, almas que arrebatarlas. Urrumamarana mansurrucuturuma marabasei. Ramamansurro que tererebe sorerebe sei. Maramansu kuturumanana mansa. Cuando el Señor me dijo eso, me acuerdo que el Señor me saca de la iglesia para que yo viera lo que estaba sucediendo sobre la tierra. Empezaba a observar cómo la gente se lamentaba y llagas salía sobre su cuerpo. Y la gente decía: esto no es nuestro país. ¿Qué es lo que sucedió de un momento a otro sobre toda la tierra? No lo sabemos. Y el Señor me decía: fue mi juicio del que estuve hablando, pero no quisieron escuchar. Y la gente decía: Padre, escúchanos. Señor, escúchanos. Y venía la voz del Padre y me decía: hijo mío, así como ellos cerraron sus oídos a mí, así también yo les he dado la espalda y he cerrado mis oídos a ellos. Y ahora yo ya no los escucho. Cuando el Señor me dijo eso, empiezo a ver cómo en aquel momento la gente que estaba afuera se rascaba su piel, porque su piel les comía por causa de todo lo que había afuera, enfermedad, pestilencia. Cuando se rascaban su piel, aquellas almas, yo veía como su piel caía en pedazos y ellos no cesaban de rascarse su piel. Y a mí me dolía ver todo aquello, porque era como si yo lo estuviera viviendo ya en aquel tiempo, en aquel momento. Cuando la gente se rascaba su piel, caía en pedazos. Empiezo a ver como aquel fuego con agua mezclado. Veía como los cuerpos habían quedado deformes, habían quedado quemados. Veía cuerpos sobre cada esquina. Y yo decía: esto es algo terrible que ha sucedido ya sobre la tierra. Esto ya se cumplió, Señor. Cuando empiezo a ver que los cuerpos habían quedado quemados, vi niños que habían sido que se habían quemado, niños que habían quedado ahí entre las esquinas. Y el Señor me empezó a decir: me voy a llevar primicias antes que arrebate a mi pueblo. A muchos me los voy a llevar, a muchos me los voy a llevar, porque serán mis primicias que voy a recoger. Cuando el Señor me dijo eso, empiezo a ver al Señor en los aires con sus brazos extendidos. Y cuando aquel juicio estaba sucediendo sobre la tierra, empiezo a observar que aquellas almas, cuando venía aquel fuego con agua mezclado sobre ellos, estaba el cuerpo sobre la tierra, pero su alma ya estaba en los brazos del Padre. Su alma ya estaba en los brazos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Cuando empiezo a observar que aquellas almas estaban en los brazos del Rey de Reyes, de Yahshua. En aquel momento nuestro amado Yahshua tenía a las almas en sus brazos y le decía: mis primicias fueron recogidos antes que vaya a arrebatar a la iglesia.
han ganado la victoria, han ganado la batalla. Ustedes son mis primicias. Yo vi que aquellas almas ya estaban transformadas y miraban al Señor a los ojos llorando, y el Señor le limpiaba sus lágrimas. Y aquellas primicias, aquellas almas le decían: gracias, Señor, porque nosotros nos queríamos quedar. En el día del juicio queríamos quedarnos, salvarnos, Señor. Pero ahora comprendemos y sabemos que ha sido mejor que nos trajiste con antes. Y el Señor le decía: sí, mis primicias, me los traje con antes para que ya no sigan sufriendo en la tierra. Vámonos a descansar, porque en breve voy a arrebatar a la iglesia. Y de aquel momento ya no veo al Señor, me sigo viendo en aquella escena. Cuando me sigo viendo en aquella escena, el Señor empezó a hablarme solamente y empezó a decirme: hijo, no quiero que salgan donde yo los voy a tener en el lugar de refugio por 6 meses, porque sobre la tierra voy a mandar 7 plagas. Las plagas que mandé a Egipto nuevamente las volveré a mandar. Las plagas que estuvieron en Egipto nuevamente van a acontecer en la tierra, porque así lo he decretado yo, hijo mío. Así lo he dicho yo, hijo mío. Las plagas de Egipto que mandé hace tiempo las voy a volver a mandar sobre la tierra. Cuando el Señor me dijo aquello, me acuerdo que le dije: Señor, ten misericordia. Ten misericordia, por favor. De un momento a otro, me acuerdo que cuando todo aquello había pasado, un desastre había quedado sobre la tierra, empecé a ver que demonios andaban, sombras negras sobre la tierra, rondeando la tierra. Pero adelante de aquella sombra había una sombra más alta, más grande. Que Jehová lo reprenda, que Yahweh lo reprenda en esta hora. Una sombra negra muy alta andaba sobre aquellas sombras que le seguían por atrás. Y la voz de Dios me decía: esta es la sombra de muerte. Esta es la muerte que anda sobre la tierra. Esta es la muerte que anda sobre la tierra, llevándose a la tercer parte de todo ser viviente que ha quedado sobre la tierra. Hijo mío, dile a la humanidad, díselo: no te calles, que esto va a acontecer antes que arrebate a mi pueblo, porque el pueblo mío no está preparado. ¿Sabes algo? Hoy en día muchos piensan que con ir a la iglesia, tomar un asiento, levantar sus manos y cantarle al Señor, ya se van a ganar la corona de la vida, pero están equivocados. Marrabashenda Kimarabashaya. Están equivocados. ¿Sabes por qué? Porque para ganar algo se lleva un precio. Para ganar algo cuesta. Para ganar algo sufre uno. No es cosa de ir a la iglesia y sentarse y alabar a Dios y piensas que te vas a ir con Cristo. No, para ganarte la corona de justicia es necesario que sufras por amor al nombre de Jesucristo. Cuando empiezo a observar todo aquello, el Señor me dijo: mi pueblo estará un breve tiempo en la tierra y yo lo arrebato. Empiezo a ver que el Señor apareció en las nubes, y el Señor con voz de autoridad dijo: amada mía, sube. Ya te estoy esperando, el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado en que vayas conmigo a las bodas del Cordero. El tiempo ha llegado en que vayas conmigo a las bodas del Cordero. El tiempo ha llegado a que vayas conmigo a las bodas del Cordero. Ven conmigo, amada. Ven conmigo, novia mía. Urramanso kenda raba shea. Mi alma te alaba, Señor. Gloria sea tu nombre. Vi cómo las almas fueron transformadas. Al mismo tiempo yo me veo que fui transformado y yo iba subiendo sobre los cielos. Yo iba mirando a aquel que estaba con los brazos extendidos. Veía como las personas eran transformadas como una luz y se iban a gran velocidad a donde estaba el Señor en los aires. Y mientras yo iba subiendo ya donde estaba el Señor, escuchaba la voz del Señor que me dijo: hijo, regresa a la tierra,
y cuenta esto y habla y no lo calles, no importa quién crea y quién no crea. Háblalo, porque esto está por acontecer. Cuando él me dijo aquello, algo me bajó nuevamente y pude entrar a mi cuerpo. Y escuchaba en aquel momento que muchos lloraban en la iglesia. Y escuchaba que decían, él ya se fue y ya se lo ha llevado el Señor. Porque dicen que mi cuerpo ya no respiraba. Dicen que mi cuerpo ya no daba latido, ni mi corazón, ni mi pulso. Y decían, ya se lo llevó el Señor, vamos a orar para que el Señor lo vuelva. Y yo no regresaba. Y los hermanos clamaban y oraban porque veían que mi cuerpo ya no tenía pulso, ya no respiraba, y decían, vamos a orar para que el Señor lo vuelva. Y empecé a escuchar que decían, vuélvelo, Señor. Cuando el Señor me dijo, vuelve a la tierra, cuéntalo y no lo calles, escuché que dijeron, vuélvelo, Señor, y yo abro mis ojos. Cuando abro mis ojos, la luz física de la tierra empezó a lastimar mi vista y lo volví a cerrar mis ojos. Empecé a respirar, empecé a tomar aliento de vida y empecé a observar con mis ojos cerrados. Ya había entrado a mis 5 sentidos, ya estaba dentro de mi cuerpo. Empecé a ver como una multitud de ángeles estaban alrededor de mi cuerpo y remolineaban y decían santo y cantaban unos cánticos que no puedo entender. Aquellos ángeles estaban alrededor de mi cuerpo, eran miles y millones de ángeles que glorificaban al Padre y decían, Él va a regresar y lo va a contar a la tierra. Cuando de un momento a otro empiezo a observar un trono en el altar de la iglesia, blanco y resplandeciente, y estaba sentado un personaje con vestiduras blancas. Pero al mismo tiempo aquel personaje empezó a quitarse aquella luz blanca, empezó a desaparecer la luz blanca y empecé a ver que desde la cabeza de aquel personaje se empezó a formar una llama de fuego encendido. Ya no era una luz blanca, sino era una luz como un fuego resplandeciente. Y empezó a decirme, hijo mío, dile a mi pueblo, dile a los que están aquí, que me adoren, que me alaben, porque aquí estoy yo, porque yo estoy observando todo. Cuando yo empecé a hablar con mis pocas fuerzas que tenía y decían, dice el Señor que le adoren porque Él está aquí. De aquel momento, el Señor empezó a derramar su lágrima y empezó a decirme, hijo mío, aún tengo algo más que mostrarte, aún tengo algo más que revelarte. Yo me quedaré en el trono sentado en este lugar mientras tú vas a empezar a observar. ¿Dónde están aquellos pastores que murieron en aquel día del juicio? ¿Dónde están aquellas almas que no creían? ¿A dónde están? Y yo le dije, yo no lo sé, Señor. Y empezó a decir, las puertas del Hades no solamente fueron abiertas para que fuego saliera sobre ellas, para que humo saliera sobre ellas, sino también las puertas del Hades fueron abiertas para que almas cayeran por ahí. Cuando el Señor me dijo aquello, yo rápidamente empecé a entrar por aquellas puertas que se abrieron. Y el Señor me decía, son las puertas del Hades. Aquellas puertas eran como unas tapaderas que se abrían hacia arriba. Y empecé a descender a una profundidad y a una velocidad. Manda rabakenda arriba shea. Empecé a observar como una tina con fuego, una tina con agua hirviendo. Empecé a ver que las almas iban cayendo a aquella gran tina que consumía las almas, que las quemaba. Y aquellas almas decían, ¿dónde están aquellos pastores? ¿Dónde está aquel pastor que me decía que eso no era verdad? Aquel pastor que no nos apercibió de lo que venía en la tierra, que decía que era mentira, que decían que estaban locos. Pero sucedió y no nos apercibimos y no creímos. ¿A dónde están aquellos pastores? Cuando el Señor me dijo, hijo, te mostraré, solamente escuchaba su voz que me decía, te mostraré dónde están aquellos pastores. Empecé a ver que mientras ellos iban cayendo por las puertas del Hades, empecé a ver un dragón muy grande que los tomaba con su cola. Cuando los aprensaba aquellos pastores que iban cayendo sobre aquella cola de aquel dragón los aprensaba y los apretaba. Y empezaba a ver cómo empezaba a comerle su cabeza.
Después veía cómo le comía parte de su cuerpo y los devolvía. Y se volvían a formar aquellos pastores. Y aquellos pastores decían, no, 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 no. Llegamos a este lugar. Ten misericordia, Señor. De aquel momento, el Señor me dijo, ellos fueron incrédulos y volvieron incrédulos a la misma iglesia. Por cuanto fueron incrédulos, los incrédulos no verán mi rostro. Los incrédulos no verán mi rostro. Por cuanto no se inclinaron a pedir revelación al Espíritu Santo, sino que hablaron por su propia boca, por su propio conocimiento, por su propia carne. Volvieron incrédulos a los demás, y por culpa de ellos iglesias enteras vinieron a este lugar, porque volvieron incrédulos aquellas personas. Volvieron incrédulos aquellas almas también. Cuando de aquel momento aquellas multitud de almas se lamentaban, el Señor me sacó de ahí y empezó a decirme por último, y el humo del Hades sube por los siglos de los siglos de los siglos. Y el humo del Hades sube por los siglos de los siglos de los siglos. Y el humo del Hades sube por los siglos de los siglos de los siglos. Y eternamente y para siempre será su sufrimiento para ellos. Háblalo, Diego, y no lo calles, porque yo soy el que estoy contigo. No temas ni tengas miedo, porque yo soy el que soy, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Arrababa su re que te revesé. Marracuturruma mansa, rababa su cuturruma masaya. Rakaturruma manana manso rey. Marracuturruma nanana manso. Urruma nanana manso rey. Kandarara handalubasia. Rima kimara mansokea. Rukumanana mansu que te rereye. Karama nanana en su cuturruma nanansa. Nunu mamá nanana masu anana handa. Que te remensucumananda libas ea. Porque hoy dice el Espíritu Santo, el que quiera limpiarse, límpiese. El que se quiera santificar, santifíquese. El que quiera buscar mi rostro, búsquelo. Y el que no quiera buscar mi rostro, no lo busque. Que nene mensucuturumananan talabasaya. Que rebesucuturumamanda la manso que terereri. Marracutu rumanso kenda lavas aquí malayas Kandaramanso kimananaman saramanso kea. Maririmansu kutu rumananain. Marracutu rumamananame sirenene. Kuturruma seken de riba kenda. Porque dice el Señor en esta hora, porque muchos se van a oponer en contra de este mensaje, porque este mensaje va ungido con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero así como se opondrán a este mensaje, a un satánico maracuturrumaseke, a un satánico hechiceros, se van a oponer ante este mensaje para que nadie lo escuche. Katarrukutumamandara suku, kandarakuturrukasaya. Kuturrakatamaman sukende reketimi masaya. Kurukaman sukenda. Kirimananaman sorriba kimanana. Kununanaman sarene. Urukaman sukumananana. Kirrakatarruba masukandarara basaya. Mirrukutumaman. Urrumaman sukuturrumaman andana masaya. Todas aquellas almas que están escuchando este mensaje, dice el Señor, es necesario que disponga su corazón a buscarme. Es necesario que ponga su corazón a buscar mi rostro. Porque el tiempo está llegando. El tiempo se está agotando para muchas vidas. Ne que tu rumananan sikiti rebekuma manana masaya. Rukumananaman sukumanananan sukuturrumanenene. Marrakundu rumasaya kiti rebekima namansare. Porque aunque el diablo se va a oponer ante este mensaje, dice el Señor, yo estaré respaldando cada palabra.
Yo estaré respaldando cada palabra, porque este mensaje se va a expandir sobre el mundo entero y va ungido con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Kandanaman sukuma, anda katukumamanda, kandalaba sukutumama, anda rakutuma. Porque el Señor en esta hora me dice, anda y cuéntalo, anda y dile, anda y alerta al hombre, a la mujer. Ukutumanana sunenene hende, karabasukumananaya, imana masafalaba sukuturumanana, halalaba surrele. Cada alma que está escuchando este mensaje clame por su familia, dice el Señor. Clame por su familia, dice el Señor. Clame por su propia vida, para que sea librada de la muerte y para que sea librada de las puertas del Hades. Rocoturrumamananamasu, Rucuturrumamananamansu, que te rebecundaramasoquea. Ricatarrabasende rebecunerenen su rey. Candarraba sucuturrumamanda la mansuque. Candarraba kimanamansu kinerebese. Urramana candarebese kinerebemeken. Porque dice el Señor en esta hora, porque los volcanes anuncian mi venida. Porque los volcanes anuncian que las puertas del Hades poco a poco se están empezando a abrir. Y el que quiera creer, que crea. El que no quiera creer, que no crea. Porque aún las potencias, los grandes, los que saben que esto está por acontecer, se preparan para querer salir, para querer huir de la tierra. Pero dice el Señor, yo solamente voy a guardar a aquellos que son fieles a mí, aquellos que me adoran a mí, aquellos que me exaltan a mí. Manana sukuturru manana masorerebeke. Rukamanana manso ki alama handa ki alaba se alaba handa ki malía. Kenda lava saya raba kenda riba komana maso alaba kia. Riba kumana manso kenda. Urruba kanda raba kimana manso kenda ruba kanda raba saya. Tu pastor, dice el Señor, alerta a tu iglesia. Tu pastor alerta al pueblo que he puesto en tu mano. Tu pastor que estás escuchando este mensaje, alerta, alerta a tu pueblo. Alerta a tu comunidad. Alerta a tu vecino. Rokandarama sokete rabakumanana. Rukandarama sukete rebekomanamanso. Rakandarana mansukuturumananda riba surre rebeke. Urrubakanana makandarana masurre que te rebekuman raba sikana mahanda. Urrabakimana masaya kimanaba anda. Urrubakanda kimalaba saya. Urrubakenda kimalaba sukuturubakanda. Umamansa kemamaraba kumanaba sua. Urrubakanda. Ahora sí dice el Señor, hijo mío, pueblo mío, amarrebequem de siervo mío, clamen a misericordia, busquen mi rostro, prediquen mi palabra, anuncien mi palabra. Aquel que quiera recibir al Señor como su único y suficiente Salvador, repite esta palabra con todo su corazón, no por miedo, sino con un compromiso total que quieres hacer con Dios. Y dile: Señor, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame. Santifica mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona a los que me han ofendido, a los que he ofendido. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. En esta hora, Señor, tú eres el dueño de mi vida. Y en el nombre de Jesús, rompe toda cadena de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Perdona los pecados de mis ancestros. Perdona los pecados de mis antepasados. Porque tú eres el que visitas la maldad de la primera hasta la cuarta generación. Y tú eres el que das permiso al enemigo de decretar
juicio sobre nuestra vida. Pero en esta hora, Señor, rompe las maldiciones. Perdona los pecados de mis ancestros y perdona mis pecados. Y desde ahora paso a ser tu hijo. Y desde ahora, Señor, tengo el derecho de ser tu hijo. Porque a los que reciben tu nombre le diste potestad, derecho, autoridad, justicia y verdad de ser hechos hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a ti te doy la gloria y la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hananamasuneneneme que me riba camarabaso. Kuturramananama. Urrukuturrumananabase. Rerebeki. Rebekete rebekirere. Urrumamanse rekete riba basayarabasay. Urrababa kamananama surrekete rima makandalabasoe. Kinenene meso. Porque yo estoy limpiando, santificando en esta hora, dice el Señor, y escribiendo muchos nombres en el libro de la vida. Y desde ahora inician una preparación que empezaré a hacer en cada vida, en cada alma, en cada corazón dispuesto para buscarme. Yo soy el que soy, dice el Señor. Yo soy el que soy, dice el Señor. Yo soy el que soy, dice el Señor. Yo soy el que soy, el Todopoderoso. Macandararabasu. Urrukutumamanso. Kandaraba sukuturumamasaya. Urrakama kimanama soa nama kenda ruba kima soa. Kandarukutumasaya kunda papasa. Urrukumanananamasu. Rakumansa kende riba kuturuma riba sia. Urrukumanamahanda kima rabasorerebe. Porque dice el Señor en esta hora, almas que están dentro de iglesias donde no creen, almas donde están iglesias muertas, donde no habita mi Espíritu Santo, donde solamente habita la emoción, donde solamente habita la costumbre, donde solamente habitan protocolos del hombre. Salgan de ahí, dice el Señor, y búsquenme en santidad, y busquen mi rostro donde de verdad se adoran mi Espíritu Santo, donde aún no le han cerrado las puertas a mi Espíritu Santo. Salgan de aquellas iglesias. Es tiempo de salir, dice el Señor, de aquellas iglesias donde no le hablan acerca del pecado, del juicio, donde no le hablan acerca de mi venida, y busquen una iglesia donde me adoren en espíritu y en verdad. Porque han sacado la presencia de mi Espíritu Santo, dice el Señor. Cotorromasaya Kimaraba. Y estoy triste y también estoy airado, dice el Señor. Murrumakanda Rabasanda Kimalaya. Porque siguen siendo como Sodoma y Gomorra dentro de mi pueblo. Marrakata Rabasoquete Rebequima. Donde solamente habitan incrédulos. Donde solamente los más incrédulos son los más pecadores. Marrakutu Rumasaya. Kutarramamana Nanmamase. Donde los más incrédulos son los que más pecan. Marrakanda Rabasurerebe que de Rebesukumama. Umamansukimamasaya. Yo pongo los ojos sobre la tierra y sobre aquellos pastores que son incrédulos. Son los que más pecan delante de mis ojos. Y son los más que suben a mi altar y lo pisan, siendo pecadores, teniendo pecado. Y son los que más murmuras. Esos son los pastores incrédulos que no creen, porque están llenos de pecado. Porque no creen que yo puedo consumir a la tierra, sino saben que los voy a consumir por causa del pecado. Marabasoque. Pero en esta hora dice el Señor: pueblo mío, buscad mi rostro, porque yo soy el que soy. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga y comparte este audio con todos tus amigos, familiares. Espero que sea de bendición para tu vida. Te saluda en el amor de Cristo tu hermano Diego Ortiz. Y si quieres comunicarte, tienes alguna duda o alguna petición, te puedes comunicar al ministerio. Tal vez no te podemos contestar a la primera, ya que a veces el ministerio está en actividades en la iglesia. Estamos llevando la palabra, evangelizando, o andamos en zonas donde no hay señal. Pero nos puedes dejar tu mensaje por WhatsApp. Y si no te respondemos es porque andamos en la viña, en la obra del Señor. Pero
tarde o temprano te los podemos responder. Puedes dejar tu mensaje al número más 52 954 160 99 98, más 52 954 160 99 98 de México. Bendiciones a cada uno.